Escucha bien, si alguien realmente te quisiera, no jugaría a perderte. No te dejaría en la incertidumbre, en la duda, en el vacío. Pero aquí estás, enfrentando esa indiferencia, ese silencio que desgasta el alma. Y en ese silencio, en esa soledad forzada, surge una oportunidad, la oportunidad de redescubrirte. Porque el estoicismo nos enseña que el dolor no es nuestro enemigo, sino un maestro. Que en medio de la pérdida, podemos encontrar la fuerza para levantarnos, para convertir esa herida en un escudo. Tú tienes dentro de ti un poder que nadie puede arrebatar. Solo necesitas aprender a controlar tu mente, a dominar tus emociones, a comprender que tu valor no depende de la presencia de otros, sino de la paz que encuentres en ti mismo. Porque quien te quiere, no juega a perderte. Y tú, mereces aprender a jugar esa partida con dignidad, con silencio y con un poder interior inquebrantable. Tu valor no se mide por la cantidad de miradas que recibes, ni por los elogios que te otorgan o las palabras que otros pronuncian sobre ti. Eso es una mentira que nos han vendido desde pequeños, una ilusión que nos hace depender de la aprobación ajena para sentirnos completos. Pero la verdadera fuerza, la auténtica dignidad, nace cuando entiendes que tu valía no puede ser dictado por opiniones externas. Sé firme en esa verdad, tú no eres el reflejo de lo que los demás piensan de ti. Eres la presencia que habita en tu interior, esa que debe ser la única referencia, la única voz que determine tu valor. Como decía Séneca, no es que los hombres sean malos, sino que no entienden su propia fuerza. Y esa fuerza no está en la validación de otros, sino en tu autoconciencia, en ese silencio interno que reconoce su propia grandeza. El estoicismo nos enseña que buscar validación externa es como depender del clima para sentirnos seguros. Hoy puede estar soleado, mañana tormentoso, y así, tu ánimo fluctúa con la opinión de los demás. Pero la sabiduría antigua nos invita a construir un refugio interior, una roca firme que no se mueva ante las tempestades del rechazo o la indiferencia. Tu valor no puede ser una moneda que otros deciden cuánto vale. No. Tú eres un universo en sí mismo, completo y suficiente. Solo necesitas recordar que la aprobación externa nunca podrá llenar ese vacío que solo tú puedes colmar con tu propia certeza. La verdadera libertad radica en amarte sin condiciones, sin depender de las circunstancias, sin buscar en otros lo que solo tú puedes darte. Porque cuando tú comprendes que tu dignidad no se negocia, que tu paz interior no está sujeta a los caprichos del mundo, entonces despiertas. Entonces, dejas de ser un espectador de tu vida y pasas a ser su protagonista. Y en esa transformación, en ese acto de reafirmarte en tu propia valía, encuentras una fuerza que ni la más cruel de las adversidades puede destruir. El rechazo, la indiferencia, esas heridas invisibles que parecen desgarrar nuestro corazón, solo tienen poder si tú se lo entregas. La verdadera fortaleza no reside en evitar el dolor, sino en aprender a gobernar tus emociones, en convertirte en el capitán de tu alma cuando la tempestad golpea con fuerza. Recuerda esto, ningún sentimiento externo puede doblarte si tú no lo permites. La emoción, en su esencia, es un fenómeno pasajero, un visitante que llega y se va. Pero si te dejas arrastrar, si te pierdes en la tormenta de la tristeza o la rabia, entonces sí, pierdes el control. La clave es entender que tú tienes la opción de responder, no de reaccionar ciegamente. Epicteto nos enseñó que no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión acerca de ellas. La percepción que tienes del rechazo es la que determina tu estado interno. Si lo ves como una derrota, como un juicio que te descalifica, entonces te someterás a esa derrota. Pero si comprendes que el rechazo solo revela lo que no eres, no lo que eres, entonces puedes mantener tu paz. El poder del control interno es como un escudo invisible. Es la decisión consciente de no dejar que las emociones te dominen, de no convertirte en víctima de las circunstancias. Es una disciplina que se cultiva día a día, en la pequeña elección de mantener la calma cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. No se trata de suprimir lo que sientes, sino de comprenderlo, aceptarlo y, sobre todo, de decidir qué hacer con ello. La verdadera fuerza se encuentra en esa pausa, en ese silencio que precede a la reacción. En esa capacidad de decir, aquí y ahora, yo decido quién soy, aun cuando el mundo intente decirme quién no soy.
Porque, al final, el control interno no es una carga, sino una liberación. Es la llave que te permite mantenerte firme ante las tormentas del rechazo, fortaleciendo tu espíritu y reafirmando tu dignidad. Solo en ese silencio, en esa decisión de no dejarte arrastrar, empiezas a descubrir el poder que reside en ti. El silencio, en su esencia más pura, es la fortaleza que pocos alcanzan a comprender. En un mundo que nos impulsa a responder, a defendernos, a reaccionar con furia o desesperación, el verdadero poder reside en la capacidad de callar. Porque en ese silencio, en esa pausa deliberada, se revela la fuerza de quien ha aprendido a mantener su dignidad intacta. No es un acto de debilidad, sino de valentía. Es la decisión consciente de no dejarse arrastrar por la impulsividad, de no convertir la provocación en una batalla que desgasta el alma. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. Y la opinión que tienes sobre una ofensa, una agresión o una humillación, puede ser la que determine si caes o te elevas. Responder con silencio no significa ignorar, sino comprender. Significa que reconoces el valor de tu paz interior por encima de cualquier provocación. Es en esa respuesta contenida donde se revela la verdadera grandeza de un espíritu estoico. La fortaleza no está en la violencia de las palabras, sino en la serenidad con la que enfrentamos la tormenta. El silencio es un escudo que protege tu alma y preserva tu dignidad. Es la declaración silenciosa de que tú controlas tu historia, que tú eliges cómo reaccionar ante el rechazo, la ofensa o la mentira. La reacción inmediata es una derrota, una pérdida de poder. Pero la respuesta contenida, el silencio bien usado, es una victoria que permanece en la eternidad de tu alma. Aprender a callar en el momento justo, en medio del caos y la provocación, requiere disciplina y autoconocimiento. Es un acto de amor propio, una reafirmación de que tu paz interior no está en las palabras, sino en tu capacidad de elegir la calma. Porque en ese silencio, en esa reserva, reside la verdadera fuerza. Es allí donde el espíritu se purifica y la dignidad se revela en su forma más pura y poderosa. El verdadero poder reside en la capacidad de soltar. Soltar aquello que no te pertenece, que no forma parte de tu esencia, y que solo funciona como una carga que arrastras sin darte cuenta. La felicidad no es un destino que otros te entregan ni un premio que se obtiene cuando alguien te da su aprobación. La felicidad auténtica nace en la autosuficiencia, en esa profunda comprensión de que tú tienes todo lo que necesitas para ser completo. No te aferres a lo efímero, a lo externo, a las circunstancias que cambian y se desvanecen con el tiempo. La verdadera libertad está en aceptar que muchas cosas están fuera de tu control, y aún así, mantener tu paz. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. La clave está en entender que tu libertad no puede estar atada a las opiniones, posesiones o relaciones. La libertad es un estado interno, una decisión consciente de no depender del mundo externo para sentirte en paz. Cada vez que te aferras, estás creando cadenas invisibles. Te vuelves esclavo de las expectativas, del miedo a perder, del deseo de tenerlo todo. Pero la libertad verdadera surge cuando reconoces que nada de eso tiene poder sobre ti si tú no se lo entregas. Es en la aceptación de que solo tú eres responsable de tu bienestar, que construyes una fortaleza interna que nada ni nadie puede destruir. Soltar no significa renunciar, sino liberar tu alma. Es dejar ir las cargas que pesan en tus hombros, esas que te impiden avanzar con ligereza. Es entender que el control no es sobre las cosas, sino sobre tu mente y tus decisiones. Cuando aprendes a soltar, inevitablemente creas espacio para que la paz, la claridad y la felicidad genuina florezcan en ti. Construir desde la autosuficiencia es un acto de valentía. Es reconocer que la verdadera alegría no está en lo que posees, sino en quien eres en tu esencia. La felicidad no es un reflejo externo, sino un estado interno que se cultiva con disciplina, con conciencia y con amor propio. Solo cuando dejas ir lo que no te pertenece, cuando dejas de buscar en el exterior lo que solo puede encontrarse en tu interior, te liberas y comienzas a vivir con la intensidad de quien sabe que su verdadera riqueza reside en su propia alma. El dolor, esa herida que parece desgarrar nuestro ser, no es nuestro enemigo. Es, en realidad, la materia prima de nuestro crecimiento, la oportunidad disfrazada de adversidad.
La diferencia entre quienes se dejan gobernar por el sufrimiento y quienes lo convierten en su aliado radica en la perspectiva, en la voluntad de transformar cada golpe en un peldaño hacia la fortaleza interior. El estoicismo nos enseña que no son las circunstancias las que nos hacen sufrir, sino nuestra opinión sobre ellas. Como decía Marco Aurelio, el impedimento es el camino. Cada obstáculo, cada pérdida, cada rechazo, es una prueba diseñada para fortalecernos, para pulir nuestro carácter y revelar la verdadera esencia del alma resistente. No huyas del dolor. Enfréntalo con valentía. Reconoce su presencia, acéptalo y luego, actúa. Porque la verdadera grandeza no es evitar la tormenta, sino aprender a navegar en medio de ella. Cuando aprendes a ver el dolor como un maestro, empiezas a entender que en cada herida hay una lección, en cada caída hay una oportunidad para levantarte más fuerte. El dolor puede convertirse en un fuego que forja tu carácter. Es en esa incomodidad donde descubres de qué estás realmente hecho. La adversidad revela quién eres en realidad, no quién aparentas ser cuando todo va bien. Es en esos momentos oscuros donde tu voluntad se prueba, donde tu espíritu se fortalece o se rompe. La elección es tuya, convertir esas heridas en cicatrices que demuestren tu resistencia, o dejar que te hundan en la desesperación. Recuerda, no es el dolor lo que define tu destino, sino la forma en que respondes a él. La resiliencia no surge de la nada, se cultiva en la aceptación, en la disciplina, en la determinación de convertir cada prueba en una oportunidad de crecimiento. Cuando comprendes que en la adversidad yace tu potencial de transformación, tu camino se ilumina con una fuerza que nada puede apagar. El estoicismo te invita a ver en la tormenta una oportunidad para fortalecer tus raíces y ampliar tu horizonte. Porque en cada desafío, en cada pérdida, en cada dolor, hay un llamado a ser más fuerte, más sabio, más digno. Solo aquellos que aprenden a transformar el sufrimiento en fuerza descubren la verdadera libertad, la de ser dueño de su destino, sin importar cuán dura sea la tormenta. Recuerda esto, tu valor no se negocia, tu paz no está en las manos de otros, y tu poder reside en la decisión de seguir adelante, sin importar lo que pase. La verdadera fortaleza está en tu interior, en esa capacidad de mantenerte firme cuando todo intenta hacerte tambalear. No busques en otros lo que solo tú puedes darte. Enfócate en tu crecimiento, en tu autocontrol, en tu silencio poderoso. Cada lección estoica es una herramienta para forjar un alma invencible. No te conformes con ser una víctima del rechazo ni un esclavo de las circunstancias. La libertad y la dignidad se conquistan desde dentro. Ahora, levántate, mira hacia adentro y recuerda, la única batalla que realmente importa es la que libras contigo mismo. Solo así, en esa lucha constante, descubrirás que nunca has estado solo, sino que siempre has tenido la fuerza para transformar lo que te duele en la razón para seguir siendo más fuerte.